Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la Comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Teresa Carrasco. Fracasa el intento de la ONU de imponer a los países miembros la legalización del aborto para 2030. Es cada vez más notorio que la ONU está traicionando los fines para los que nació, en aras de sostener intereses personales e institucionales que nada tienen que ver con los objetivos fundacionales de ese organismo: mantener la paz, la seguridad y suprimir los actos de agresión. ¿Qué paz y qué seguridad pueden garantizar las Naciones Unidas, dedicándose a suprimir el derecho a la vida y atentando contra la seguridad del no nacido? No se puede negar que en la actualidad la ONU se ha convertido en la sucursal política del crimen del aborto. De ahí que la Comisión de Población y Desarrollo en sus últimas sesiones haya estado presionando a los países miembros para que aceptasen garantizar el aborto en sus legislaciones para el año 2030. Ante esta presión, la plataforma internacional de Citizen Go recogió más de 1,5 millones de firmas en defensa de la vida y pidiendo el cese de las presiones e injerencia ideológica dirigida a convencer a los estados pro vida de la aceptación del aborto. La labor de Citizen Go no estuvo exenta de complicaciones y su campaña a favor de la vida fue censurada en Facebook debido a supuestos verificadores de datos financiados por el multimillonario promotor del aborto, George Soros, quien acusaron Citizen Go de estar falseando los datos. A pesar de tanta presión y juego sucio, la mesa de la Comisión de Población y Desarrollo ha tenido que retirar el polémico párrafo relativo al compromiso de los Estados para garantizar el aborto en 2030 por falta de consenso, ya que Estados Unidos y el continente africano se han mostrado contrarios a una medida que significaría el derecho al aborto en la legislación nacional de los países. Losada Pescador, director de Citizen Go, aseguró que lo que se ha vivido en estas últimas semanas ha sido una guerra total entre la vida y la muerte, entre las presiones de la ONU y la firmeza de los estados pro vida, y que la Comisión de Población y Desarrollo había estado estirando el tiempo para tratar de alcanzar el consenso, pero fracasó, y su fracaso es nuestra victoria, la victoria del derecho a la vida. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, victoria para las hermanitas de los pobres. Ecuador, una vida oculta pero admirable. Colombia, la modelo Daniela Álvarez ha perdido el pie pero no la fe. Pasaremos después a las noticias nacionales. Los obispos españoles piden a los católicos volver a la normalidad. Gran acogida de Unplanet en España. Segundo país en el ranking de países que más fondos recauda para las misiones. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco nombra un nuevo obispo en Brasil. Nuevos miembros para el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Mensaje de Benedicto XVI, el último adiós a George Ratzinger. La Corte Suprema falló a favor de la Congregación Religiosa de las Hermanitas de los Pobres en su larga batalla judicial contra el mandato abortista o anticonceptivo establecido por la administración de Obama en Estados Unidos, que las obligaba a proporcionar planes de salud con este tipo de cobertura, incluyendo la esterilización. Por más de 150 años, las hermanitas se han comprometido en un fiel servicio y sacrificio motivado por el llamado religioso a dedicarse al bien de sus hermanos, escribió el juez Clarence Thomas en la opinión de la mayoría que definió el fallo de la Corte Suprema por 7 votos a 2. Pero en los últimos 7 años, ellas, como muchos otros objetores religiosos que han participado en el litigio y en la disputa legal, han tenido que luchar por la posibilidad de continuar su noble trabajo sin violar sus firmes convicciones religiosas, agregó. El caso de las hermanitas de los pobres se deriva de una demanda del estado de Pensilvania para poner fin a la exención de la orden religiosa al llamado mandato anticonceptivo del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En 2017, la administración Trump emitió una ley que eximía a las hermanitas y otras organizaciones religiosas a cumplir con el mandato, pero los fiscales generales de Pensilvania y California impugnaron la exención en los tribunales. Las hermanitas de los pobres perdieron su caso contra Pensilvania en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en julio de 2019 y perdieron su caso contra California en el Tribunal del Noveno Circuito en octubre, por lo que apelaron a la Corte Suprema, que acordó escuchar su caso en enero de este año. Las hermanitas de los pobres han pasado años en juicios relacionados con el mandato anticonceptivo de la administración Obama, que ordenó la cobertura preventiva en la atención médica, la cual incluye la cobertura para anticonceptivos y esterilizaciones. Sobre la decisión de la Corte Suprema, el jefe del Comité de Libertad Religiosa del Episcopado estadounidense, Monseñor Thomas Wensky, y el jefe del Comité de Actividades Provida, Monseñor Joseph F. Neumann, emitieron una declaración.
Esta es una saga que no hacía falta que ocurriera. En primer lugar, la anticoncepción no es cuidado de la salud, y el gobierno nunca debió haber ordenado que los empleados la proporcionaran, dijeron los arzobispos. Hace un tiempo HM Televisión publicaba el testimonio de Lilia Italia Delgado Molina en el programa Testigos de la Esperanza. Ahora esta mujer de vida ejemplar ha dejado ya esta vida después de una larga y penosa enfermedad. Era la madre de Yasmina Castro, una de las jóvenes candidatas a las siervas del hogar de la madre que fallecieron con la hermana Claire Crockett en el terremoto del 16 de abril de 2016. Su ejemplo de fe y de aceptación de la voluntad de Dios merecen ser relatados y conocidos. Lilia Italia era conocida por todos como Mami Lilia. Mami Lilia rezaba y rezaba hasta que un día no pudo aguantar más y le dijo a su hija: «Yasmina, ¿cuánto tiempo vas a hacer esperar al Señor?». Cuando finalmente Yasmina entró en la comunidad, Mami Lilia era la mujer más feliz del mundo, pero no se descuidó un momento y continuó rezando y ofreciéndose por ella para que fuera fiel a su vocación. En 2015 se le declaró la enfermedad, cáncer de útero. La operaron y parecía que se estaba restableciendo, pero el cáncer no tardó en reaparecer. Mami Lilia nunca se quejaba, siempre sonreía y siempre estaba pendiente de todos, olvidándose de su propio dolor. El 16 de abril de 2016, el Señor pidió a Mami Lilia un gran sacrificio, seguramente más doloroso que el mismo cáncer que padecía. El edificio principal de la Unidad Educativa Sagrada Familia de Playa Prieta se derrumbó a causa de un terremoto. Cuando la avisaron, su hija Yasmina, de tan solo 21 años, estaba junto con la hermana Claire Crockett, Mayra, María Augusta, Valeria y Catalina bajo los escombros. A la primera que encontraron sin vida fue a Yasmina. El llanto y la desesperación del resto de las madres fue desgarrador, pues imaginaban que si Yasmina estaba así, a sus hijas las encontrarían en el mismo estado. Pero fue precisamente Lilia la que empezó a animar y consolar a las otras madres con palabras de fe, de esperanza y de confianza en el Señor. En medio de su inmenso dolor fue capaz de consolar a otros. A partir de este momento, la vida de fe y de unión con Dios de Mami Lilia se intensificó de tal forma que vivía más en el cielo que en la tierra. Mientras tuvo fuerzas, no faltó la Eucaristía, aunque llegara agotada. Después, durante el último año y medio de su vida, las hermanas iban a diario a su casa a llevarle la comunión. Esto le llenaba el corazón de alegría. Siempre decía: «Ya está aquí Jesucito». Hablar del cielo con ella era lo normal. Se le iluminaba la cara y sonreía mucho. El mismo día en que murió, el 22 de junio de 2020, Carlos Santos, médico y miembro de los laicos del Hogar de la Madre, la examinó y rezó con ella la coronilla de la Divina Misericordia. Al terminar le dijo: «Lilia, estamos casi al final. ¿Estás preparada?». Ella le respondió: «Más que preparada». Esa misma noche, don Ángel, que estaba en la habitación contigua, oyó que Mami Lilia pedía ayuda. Entró en la habitación y sorprendentemente la encontró de pie, pero se desplomó en sus brazos. Acudieron los hijos y entre todos la acostaron, pero ya no respondía. Eran las 8 de la tarde del lunes 22 de junio de 2020. La modelo Daniela Álvarez, que fue Miss Colombia 2011-2012, está dando estas semanas ejemplo de entereza y fe ante los numerosos seguidores que ha ganado durante años por simpatía y naturalidad. El 13 de junio fue sometida a una cirugía para amputarle el pie izquierdo por una isquemia, una operación necesaria después de otra que unas semanas antes buscaba retirar un tumor en su abdomen. De hecho, en pocas semanas ha experimentado 5 operaciones. La joven modelo no se ha encerrado en el dolor y el desconcierto, sino que se ha mostrado animosa en todo momento. Pese a las complicaciones en la enfermedad, ha mostrado esa alegría de vivir en sus redes sociales en declaraciones a la prensa. Ahora ha lanzado un vídeo de apoyo a Johannis Menko, la portera del club de fútbol del Real San Andrés de la Liga Femenina de Fútbol Colombiano, a quien le amputaron una pierna este jueves tras sufrir un accidente casero el domingo anterior en Bucaramanga. Daniela ya está en casa. Johannis permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Carlos Ardilla Luye, de la capital de Santander, Colombia. La modelo le dice a la futbolista en el vídeo que una amputación no nos quita la posibilidad de volver a tener lo que amamos. Con una prótesis, con rehabilitación, aférrate a la vida. Fuerza, motivación, optimismo, nada de tristeza. Aceptar la voluntad de Dios, porque si crees en Él, todo va a ser más fácil y vamos a salir adelante. Ahí estoy cuando me necesites, exhorta en su videomensaje la futbolista. Daniela Álvarez insiste en mostrarse agradecida a Dios y a la Virgen por el milagro de la vida. En una entrevista explicó: «Mi familia, Dios y la Virgen me han dado fuerza. Hasta mis 32 años todo han sido éxitos y bendiciones, y esto que me pasó también será una bendición para mi vida». La devoción mariana de esta modelo de Barranquilla no es nueva ni genérica, sino que está enraizada en 2 experiencias especiales que vivió previamente y que la unieron más a la Madre de Dios.
En la entrevista explicó que hace 9 años, cuando fue elegida Miss Colombia, en uno de los viajes que hacía por diferentes municipios, fue a dormir cansada al Hotel Hilton de Bogotá. Me acuerdo que me puse a rezar y me acosté a dormir, y cuando abrí mis ojos vi el sello de la Virgen en la pared, iluminado. Yo cerraba mis ojos y volví a verlo y se empezó a achiquitar, y yo lo seguía viendo, afirmó. Esta firme confianza la mantiene también ahora pese a haber perdido la pierna y está convencida de que con la prótesis y rehabilitación podrá seguir bailando, algo que a ella le gusta mucho. El milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia y desde ese buen espíritu animar a otras personas como ahora la futbolista Johannis Menko. Los obispos españoles han animado este miércoles a los católicos a acudir ya de manera habitual a las iglesias, especialmente a las misas dominicales, siempre manteniendo la prudencia y las medidas de prevención de contagios. Así lo ha anunciado el monseñor Luis Argüello tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. El secretario general ha indicado en la rueda de prensa que una vez ha terminado el estado de alarma y han cambiado las circunstancias, conviene animar a la celebración presencial de la Eucaristía. Por ello, la Conferencia Episcopal ha recomendado a los obispos, teniendo en cuenta las circunstancias de sus diócesis, proponer el criterio habitual de la Iglesia respecto a la participación de los fieles en la misa del domingo. Se trata de un nuevo impulso, aunque prudente por la pandemia, para recordar la llamada a todo fiel católico a participar de manera presencial en la celebración común de la Eucaristía, ha explicado Argüello. El portavoz de los obispos ha hecho, no obstante, una llamada a la prudencia y ha puesto el ejemplo de la diócesis de Lérida, afectada por el rebrote de coronavirus, apelando a la responsabilidad individual de no contagiar a otros. Unplanned, la película que cuenta la historia de Abby Johnson, exdirectiva de un abortorio convertida a la causa provida tras ver un aborto real, se estrenó con gran éxito el pasado 3 de julio en los cines españoles. Miles de personas acudieron a las salas de cine en las que se proyectaba el film, logrando colocarse en los primeros puestos en su primer fin de semana en cartelera. Según informa la distribuidora European Dreams Factory, Unplanned fue la 4ª cinta más vista en España durante el fin de semana y la 2ª con mejor media de espectadores por cine. De este modo, la distribuidora asegura que estos datos muestran el gran apoyo que ha recibido y sigue recibiendo Unplanned por parte del público, a pesar de las duras críticas de algunos medios molestos porque la película trate un tema como es el aborto. La película continúa con nuevos estrenos en nuevas ciudades, pero además seguirá en otras salas en las que ya se estaba proyectando, por lo que consideran que todavía es posible que la película logre ser la más vista una semana más. La película, basada en hechos reales, cuenta la historia de Abby Johnson, una mujer que trabajó en el mundo del aborto durante los años en los que la joven Abby Johnson estuvo al frente de una de las clínicas de organización Planned Parenthood en Estados Unidos. Participó en más de 22.000 abortos y aconsejó a innumerables mujeres sobre sus embarazos. Su pasión en defensa del derecho de las mujeres a elegir el destino de sus fetos la llevó a convertirse en portavoz de las ideas de Planned Parenthood y a una lucha tenaz para promover leyes que apoyaran una causa en la que creía firmemente, hasta que un día vio algo que lo cambió todo. Unplanned sigue la historia de Abby, los terribles dilemas éticos a los que se debió enfrentar como directora de una clínica abortista, sus conflictos con las organizaciones pro vida, las tensiones que su trabajo provocó en el seno de la familia y su itinerario de cambio interior. Obras Misionales Pontificias es un pulmón fundamental para el funcionamiento de muchas de las misiones que hay repartidas por los 5 continentes. España es, tras Estados Unidos, el país que más dinero recaudó para obras misionales pontificias. En 2019 se pudieron enviar a las misiones 14.958.716,94 euros para sostener 877 proyectos misioneros. Con estas ayudas se sostuvo el funcionamiento ordinario de 149 diócesis en el mundo, se apoyó 172.177 niños y se sostuvo la formación de 5.544 seminaristas y 5.718 novicios en las misiones. Para explicar la importancia de estos fondos de las obras misionales pontificias en los territorios de misión, participó en la presentación de la memoria Monseñor Miguel Ángel Olaverri, arzobispo de Punta Negra en República del Congo, y que puede dar fe de los proyectos que se pueden realizar allí gracias a los donativos que tantos católicos hacen a obras misionales. Mi archidiócesis tiene 37 parroquias, 3 de ellas en sitios casi inaccesibles. Voy a visitarlas una vez al año y para llegar a ellas tengo que subir río arriba 14-15 horas, explicaba el arzobispo. Después de 44 años como misionero salesiano, fue nombrado obispo allí.
Desde que me nombraron obispo, he dado prioridad a la zona rural. Hemos ido construyendo pequeñas parroquias para que haya una presencia misionera más estable, porque antes iba el sacerdote solo una vez a la semana. El obispo afirma que esto ha sido posible gracias a la ayuda de obras misionales pontificias. Las ayudas de las obras misionales pontificias que provienen de diferentes países llegan a través de la Nunciatura. Son imprescindibles ante las grandes necesidades de la Iglesia en República del Congo. De las OMP de España hemos recibido los últimos 5 años 184.000 euros. Gracias a esta ayuda han podido construir parroquias, 2 al año, se han podido formar los catequistas nativos, cerca de 1.000, se han atendido a los niños y jóvenes y se ha facilitado el acceso al agua en varias comunidades. Estas ayudas han sido muy importantes para nosotros, recalcó. Monseñor Olaverri ha subrayado que también en la República del Congo se celebra el Domund y que ellos también aportan dinero para la misión universal de la Iglesia. Hay sensibilidad recíproca, aunque siempre habrá dificultad y dependeremos de otros, ha explicado. El Papa Francisco nombró como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sao Paulo, Brasil, al padre Angelo Ademir Mezzari, hasta ahora párroco de Nuestra Señora das Gracias, en Bauru. El padre Angelo Ademir Mezzari nació el 2 de abril de 1957 en Forquilina, en la diócesis de Criciúma, estado de Santa Catarina. Completó sus estudios de filosofía en la Facultad Nuestra Señora Medianeira, en Sao Paulo, en 1979, y los de teología en el Instituto Teológico Pío XI de Sao Paulo, en 1984. Asistió al curso de periodismo en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, 1986-1989, y obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática en la Facultad Pontificia Nuestra Señora de la Asunción de Sao Paulo en 2003. El 31 de enero de 1981 hizo la profesión religiosa en la Congregación de los Rogacionistas del Corazón de Jesús y recibió la ordenación sacerdotal el 22 de diciembre de 1984. Fue presidente del Consejo Municipal de Asistencia Social de la ciudad de Sao Paulo y consejero del Departamento de Vocaciones y Ministerios de la Conferencia Episcopal Brasileña y del CELAM. El Papa Francisco nombró a 22 nuevos miembros del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, entre los cuales hay 6 cardenales y 16 obispos, según informó este 8 de julio la oficina de prensa de la Santa Sede. El pontífice eligió a los cardenales Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Michael Cerny, subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Dieudonné Zapalainga, arzobispo de Bangui, República Centroafricana, Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, Luis-Marie Ling, vicario apostólico de Vientiane, Laos, y a Ignatius Suharto, arzobispo de Yakarta y ordinario militar de Indonesia. Además, el Papa nombró miembros del dicasterio a Monseñor James Massa, obispo titular de Barnstown, Estados Unidos, Monseñor Lawrence Hukulak, arzobispo de Winnipeg de los ucranianos, Canadá, Monseñor Thomas Chung Ansu, obispo de Chiayi, Taiwán, Monseñor Félix Anthony Machado, arzobispo de Vasai, India, Monseñor George Frendo, arzobispo de Tirán Durrés, Albania, Monseñor Mark Tingwin, arzobispo de Mandalay, Myanmar. También nombró a Monseñor Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, Francia, Monseñor Paul Yosinao Otsuka, obispo de Kioto, Japón, Monseñor Rapi Manjali, obispo de Allahabad, India, Monseñor Ambrogio Spreafico, obispo de Frosinone, Veroli, Ferentino, Italia, Monseñor Michael Joseph McKenna, obispo de Bathurst, Australia, Monseñor Patrick Joseph McKinney, obispo de Nottingham, Inglaterra, Monseñor Paul Desfarges, arzobispo de Argel, Argelia, Monseñor Joseph Ding Duc Dao, obispo de Joan Loc, Vietnam, Monseñor William Hannan Somali, obispo titular de Lida, y a Monseñor Denis Chidi Isizo, obispo titular de Legia. El Papa emérito Benedicto XVI siguió desde el Vaticano este pasado miércoles 8 de julio mediante live stream el funeral de su hermano George Ratzinger, que murió el pasado 1 de julio. Así, Benedicto XVI ha estado conectado con la comunidad de celebrantes de la Catedral de Ratisbona durante toda la celebración. En el Requiem, el secretario privado del Papa emérito, el arzobispo George Ganswein, leyó un obituario escrito por Benedicto XVI sobre su hermano. La carta está fechada el 7 de julio y está dirigida al obispo Rudolf Bader-Holzer de Regensburg. Que Dios te pague, querido George, por todo lo que has hecho, sufrido y me has dado, escribe el Papa emérito en la carta. El arzobispo Ganswein tuvo que luchar varias veces con lágrimas para leer el texto. En la carta, Benedicto XVI da una explicación de su sorprendente viaje a Ratisbona para visitar a su hermano en su lecho de enfermo el pasado 18 de junio.
No pidió mi visita, pero sentí que era hora de ir a él de nuevo. Por esta señal interior que el Señor me ha dado estoy profundamente agradecido. Cuando se despidieron en la mañana del 22 de junio, justo antes del vuelo de regreso a Roma, ambos habrían entendido que sería una partida de este mundo para siempre, pero también sabían que Dios, que nos ha dado esta unión en este mundo, también reina en el otro y nos dará una nueva unión, se lee en la carta. El Papa Emérito agradeció al obispo de Ratisbona, Rudolf Boderholzer, por su compromiso en estas semanas de despedida. Benedicto XVI también recordó las difíciles circunstancias del cambio de rol de George Ratzinger como director musical de la Catedral de Ratisbona. Si su madre no hubiera muerto antes, no habría aceptado la llamada que le había dado alegría y dolor a la vez, recuerda Benedicto XVI. La hostilidad y rechazo no faltaron, especialmente al principio, pero al mismo tiempo se convirtió en un padre para los jóvenes que le estaban y le están agradecidos como sus estudiantes en el coro de la catedral. George Ratzinger dirigió el coro de niños de fama mundial desde 1964 hasta 1994. Después de la misa de Requiem fue enterrado en la tumba de fundación de dicho coro en el cementerio católico inferior de Ratisbona. Al comienzo del Requiem, el obispo de Ratisbona había recordado una vez más la sorprendente visita de Benedicto al lecho de enfermo de su hermano mayor del 18 al 22 de junio. Este signo de humanidad emocionó a muchos, razón de más para compartir tu dolor, dijo el obispo. El Requiem fue transmitido en la página web de la diócesis desde la Catedral de Ratisbona. Concelebraron el secretario privado de Benedicto, el arzobispo George Ganswein, y el nuncio apostólico en Alemania, el arzobispo Nikola Eterovic. También participaron el exobispo de Ratisbona, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, el cardenal Reinhard Marx de Múnich y el obispo Gregor Maria Hanke de Eisenstadt. El servicio fúnebre fue organizado musicalmente por una escuela de 16 antiguos alumnos del coro de la catedral. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.